En el libro Escándalos de Rafael Loret de Mola, se exhibió la existencia de una mafia política, cuyo principal instrumento para acceder al poder público, era su inclinación sexual hacia los varones. Algunos de los priistas de lo que el periodista llamó, la cofradía de la mano caída, permanecen dentro de la estructura del Estado. Según Rafael Loret, la cofradía se instaló en Los Pinos, a partir del mandato de Miguel de la Madrid, aunque también Luis Echeverría haya levantado sospechas a partir de su predilección por dos jóvenes gobernadores. Lo trascendental, fueron los festejos de homosexualidad que protagonizó de la Madrid, y llevó al Palacio de Cobián al polémico Manuel Bartlett, quien por cierto, ha hecho gala de su habilidad para permanecer en el sistema político, y, que según la investigación periodística, también formó parte de aquella mafia, tal como su secretario particular de presidencia, Emilio Gamboa Patrón, hoy coordinador de diputados del PRI. La debilidad por los varones, es lo que caracteriza a la cofradía de la mano caída, la misma que tenía un hijo de Miguel de la Madrid, que como señala el periodista, heredó la orientación sexual de su padre, con toda normalidad, incluso llevó a Los Pinos a quien fuera su pareja durante ese sexenio, con el consentimiento de la primera dama, doña Paloma. En ese sexenio, Carlos Salinas de Gortari ocupó la Secretaría de Programación y Presupuesto, para después llegar a la presidencia. Y entre sus méritos estaba, ser miembro selecto de la cofradía. A Salinas, le acompañaba como sombra Córdoba Montoya, quien por cuya influencia y cercanía, convenció a Salinas de poner a, la neta Ernesto Zedillo, una vez ocurrido el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Carlos Salinas, en todo caso bisexual, de acuerdo con una fuente de Rafael Loret de Mola, se involucró con el exgobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, quien por cierto era su cuñado. Razón por la cual Raúl Salinas, el hermano incómodo, ordenó el magnicidio por petición de la afectada esposa Adriana Salinas de Gortari. Escándalo que puso en riesgo la estabilidad del Estado mexicano, y que aún no se aclara del todo. Por su parte, Jorge Carpizo, otro miembro destacado de la cofradía, fue rector de la UNAM, secretario de Gobernación y Procurador General de la República. Además de su orientación sexual diferente, compartida por su discípulo Alfonso Navarrete Prida, Carpizo tenía el gusto por vestir de mujer, según testimonios recogidos en la obra de Rafael Loret. Ya en el gobierno de Zedillo, cuando por los pasillos de presidencia desfilaban cantidad de jóvenes atractivos, pero escasamente capacitados para las tareas políticas, Esteban Moctezuma, y Francisco Labastida, así como Emilio Chuaifet, Diodoro Carrasco y César Camacho Quirós, pasaron por la Secretaría de Gobernación, todos en virtud de su sobresaliente membresía de la cofradía homosexual. Loret de Mola sugiere que Emilio Chuaifet llegó a Gobernación, luego de demostrar su lealtad a la mafia, ocultando el escándalo de uno de los hijos del doctor Zedillo, dentro de un automóvil, relacionado también con su predilección sexual por los varones. Diodoro Carrasco, exgobernador de Oaxaca, cuya debilidad sexual por Gavino Cue lo hizo crearle una secretaria técnica, siendo él gobernador, y la propia condición de Cue, es un secreto a gritos en ese estado del sur de la República, es donde cada vez más se integran más homosexuales a su gobierno. Para algunos la versión periodística del libro Escándalos, es un atado de conjeturas. Para otros, homofobia pura del periodista. Loret de Mola ha dicho que no condena la orientación sexual de los políticos señalados, sino que su propósito es denunciar los abusos y excesos que cometieron protegidos por un grupúsculo priista, que compartía su condición sexual. Por otro lado, es un secreto a voces, en el estado de Chiapas, toda la gente sabe y comenta y sabe de los gustos y las fiestas, las preferencias del gobernador Manuel Velasco Coello, a pesar de que éste se ha dado a la tarea de publicitar su supuesto romance con la actriz Anaí. El gobernador solo se quema, al fingir y sobreactuar algo que ni siquiera le sale bien, pues al intentar engañar a la gente, solo se engaña a sí mismo y la gente finge como que no sabe para que el joven político viva en su mentira. Otro caso, es el del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a quien los rumores de su supuesta homosexualidad persiguen desde que era secretario de Finanzas en tiempos de Melquíades Morales, tanto así que sus rivales le habían puesto el feo apodo de la Pantera Rosa.
El chisme de la homosexualidad de Moreno Valle, parte a ciencia cierta de un penoso episodio de 2010, cuando él era candidato a gobernador. En ese entonces, el candidato oficial era Javier López Zavala, y Moreno Valle era el de oposición. El Estado vivía tiempos de mucha tensión, porque había un odio generalizado contra el marinismo, pero nadie sabía si los votos le alcanzarían al PAN, para llegar a la residencia oficial del gobierno poblano. López Zavala no dudó en utilizar cualquier estrategia baja, para minar la popularidad de sus oponentes, y empezó a hacer circular en la red, un video editado, en el que supuestamente aparecía Moreno Valle con otros políticos en una fiesta privada, vestidos de mujer. El libro de Loret de Mola, no registró, por miedo a Enrique Peña Nieto ya presidente, y a Marcelo Ebrard pretendiente a la presidencia de la República, conocidas sus tendencias por los jóvenes gay, así como a muchos otros políticos que están en las esferas del poder, como gobernadores, alcaldes y también de las fuerzas de seguridad pública. No me resta más que decir que, si los gobernantes fueran de más coraje y se atrevieran a mostrarse tal cual, o si por lo menos fueran congruentes y gobernaran parejos para todos, comenzarían a perder el miedo por el qué dirán, o por cómo reaccionará el electorado, para dar pasos seguros a favor de una mayor igualdad.